Desde que tengo memoria, supe que en mi casa había cosas que simplemente no se decían. Cosas que se miraban de reojo, que se susurraban cuando creían que yo dormía, y que si preguntaba, me respondían con frases como, no es asunto tuyo o cuando seas grande vas a entender. Mi mamá se casó con mi padrastro, Esteban, cuando yo tenía 8 años. Él era, correcto. Nunca fue tierno, nunca fue malo. Era como un mueble nuevo en la casa, incómodo al principio, pero luego te acostumbras a que esté ahí. Tenía esa sonrisa falsa que solo aparece cuando alguien más lo está mirando. Pero lo que más recuerdo de él era su manera de decir mi nombre, como si le costara pronunciarlo, como si no quisiera tener que hacerlo. Yo no sabía mucho de mi papá biológico. Mi mamá siempre decía que se había ido, que era un cobarde, que no quería hacerse cargo. Me acostumbré a esa historia. Me dolía, claro, pero era una de esas verdades con las que uno aprende a vivir. Todo explotó el año pasado, cuando cumplí 22. Estaba en casa de mi abuela, la mamá de mi papá, a quien veía de vez en cuando. Ella siempre me hablaba con cariño, pero evitaba temas familiares. Ese día, no sé por qué, algo cambió. Me miró fijamente, como si hubiera decidido algo importante, y me dijo: tu papá no se fue por voluntad propia. Yo me quedé congelado. Mi primera reacción fue pensar que estaba confundida, que a lo mejor se le cruzaron los cables por la edad. Pero cuando vi que sus ojos se llenaban de lágrimas, supe que no estaba jugando. ¿Cómo que no se fue? Entonces, ¿qué pasó? Ella me apretó la mano y bajó la voz. Tu padrastro lo amenazó. Le hizo algo, algo feo. Sentí que se me cerraba el estómago. Una mezcla de náusea, rabia y miedo. Le pedí que me explicara, pero se echó para atrás. Me dijo que no podía decir más, que tenía miedo, que ya era tarde para remover el pasado. Yo insistí, casi grité. Pero no soltó nada más. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, repasando cada recuerdo con Esteban, cada mirada, cada gesto, cada palabra que me parecía normal, hasta que ya no lo era. Al día siguiente, fui a casa de mi madre. La enfrenté. Le dije lo que mi abuela me había dicho. Pensé que iba a negarlo todo, que iba a decir que eran delirios de una vieja enferma. Pero lo que hizo fue peor, se quedó en silencio. No dijo ni una sola palabra. Y luego, con los ojos bajos, murmuró: era por tu bien. Por mi bien. Esas 3 palabras me hicieron sentir como si me hubieran metido la cabeza en agua hirviendo. Me levanté, grité, lloré. Le pedí la verdad, le rogué, pero ella solo repetía lo mismo: por tu bien. Esteban llegó 1 hora después. Entró como si nada, pero apenas me vio su cara cambió. Me miró con esa frialdad que ahora reconocía como su verdadera cara. ¿Ya te contó tu abuela? Dijo, sin rodeos. Yo no podía creerlo. No solo lo admitía, sino que lo decía como si fuera cualquier cosa, como si me estuviera preguntando si quería té o café. ¿Qué le hiciste a mi papá? Le pregunté. Él se cruzó de brazos, me miró como a un niño caprichoso y dijo algo que me retumbó en el pecho. Tu papá era un problema. No podía dejar que te arrastrara con él. Esa frase. No podía dejar que te arrastrara con él. Me fui. No pude quedarme en esa casa un segundo más. Caminé durante horas sin rumbo. Me sentía vacío, como si me hubieran arrancado algo. La historia de mi vida, la historia de mi familia, se estaba desmoronando frente a mis ojos. Y justo cuando pensé que no podía ser peor, recibí un mensaje de Esteban. Un solo mensaje. Sin saludo, sin explicación. Si dices algo, vas a arruinarle la vida a tu madre. No seas egoísta. Ahí supe que no era solo un secreto. Era una amenaza. Y que estaba empezando una guerra que ni siquiera sabía que llevaba años cocinándose a fuego lento. Cuando vi ese mensaje, se me heló la sangre. Literal. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si alguien me estuviera mirando desde atrás. Me temblaban las manos. Lo leí una vez. Luego otra. Y otra. Si dices algo, vas a arruinarle la vida a tu madre. No seas egoísta. ¿Egoísta? ¿Yo? ¿Por querer saber la verdad sobre mi propio padre? Pasé esa noche en casa de un amigo, Lucas. Le conté todo. Y cuando digo todo, es todo. Él me escuchó sin interrumpirme, sin decir una palabra. Al final solo me dijo: tienes que encontrar a tu papá. Esa frase me dio vértigo. Buscar a un hombre que supuestamente llevaba más de 10 años desaparecido, que según mi madre se había desentendido completamente de mí, y que ahora, tal vez, seguía por ahí, silenciado a la fuerza. No sabía por dónde empezar.
Así que hice lo más básico, fui al registro civil. Pedí un acta de nacimiento, la mía, para ver si había algún dato que me sirviera. Nombre completo de mi padre, Marco David Herrera. De ahí me pasé toda una tarde buscando en redes sociales, en registros públicos, incluso en foros donde la gente busca parientes desaparecidos. Nada. Lo único que encontré fue una cuenta vieja en Facebook con una foto de hace años, sin actividad reciente. Pero los comentarios eran recientes, de una mujer que ponía, te sigo esperando, Marco. La cuenta de ella era pública. Se llamaba Silvia. Vi sus fotos, y en una de ellas, había un niño que se parecía muchísimo a mí cuando tenía como 5 años. Me metí al perfil de nuevo, leí más, hasta que encontré un comentario que me hizo el estómago dar vueltas. Papá, si ves esto, quiero que sepas que te extraño. Ya cumplí 14. Mamá dice que no te olvidó. Un hermano. Tenía un hermano. Sentí una mezcla de rabia, emoción, ansiedad, miedo. Lo siguiente que hice fue escribirle un mensaje a esa mujer. Le expliqué quién era, le dije que estaba buscando a Marco, que era su hijo mayor, y que necesitaba hablar con ella con urgencia. Tardó 2 días en responderme. Fueron los 2 días más largos de mi vida. Me despertaba cada media hora para ver si me había contestado. Me imaginaba todo tipo de escenarios. Que me dijera que Marco estaba muerto. Que estaba preso. Que no quería saber nada de mí. Pero cuando al fin respondió, lo hizo con un audio. Una voz temblorosa, pero llena de emoción. Hola, no puedo creer que me estés escribiendo. Yo sabía que algún día ibas a buscarlo. ¿Marco? Marco está vivo, pero no es el mismo desde hace años. Lo que pasó con tu madre lo destruyó. Me senté en el suelo, el teléfono en la mano, sin poder moverme. Las piernas me temblaban, el pecho me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Le respondí de inmediato. Le pedí que me contara todo. Me dijo que nos viéramos. Que me lo merecía. Que Marco también. Acordamos vernos en una cafetería en el centro, un lugar público, seguro. Cuando llegó ese día, llegué media hora antes. No podía estarme quieto. Me sudaban las manos, tenía un nudo en la garganta. Cada vez que alguien entraba por la puerta, me sobresaltaba. Hasta que la vi, Silvia. Y detrás de ella, un hombre delgado, encorvado, con el rostro apagado, pero con mis mismos ojos. Era él. Mi papá. Nos quedamos mirándonos un segundo eterno. No dije nada. Él tampoco. Y luego, como si algo se rompiera dentro de él, se le llenaron los ojos de lágrimas. Me abrazó. No sé cuánto tiempo pasó. Solo sé que cuando nos soltamos, lo primero que me dijo fue, perdón. Y yo le dije, no fuiste tú el que se fue, ¿verdad? Él negó con la cabeza. Y ahí empezó la parte más oscura de esta historia. La que nunca imaginé escuchar. Nos sentamos los tres en la mesa, como si estuviéramos armando un rompecabezas que había estado guardado por 20 años. Silvia nos dejó solos un momento para que habláramos. Mi papá no paraba de mirarme, como si no creyera que yo realmente estaba ahí, como si tuviera miedo de que fuera un sueño. No sé por dónde empezar, me dijo, con la voz rota. Me quitaron todo. A ti. A mi vida entera. Yo no sabía si estaba más enojado o más triste. Le pedí que me contara lo que pasó. Todo. Sin filtros. Sin rodeos. Y eso fue lo que hizo. Me dijo que cuando yo era chico, él y mi mamá discutían mucho, sí. No eran la pareja perfecta. Pero él me amaba. Me llevaba al parque, me enseñaba a dibujar, me leía cuentos por las noches. Pero cuando apareció Esteban, todo cambió. Esteban era un amigo del trabajo de mi madre. De esos que ayudan con cosas pequeñas, que se ofrecen a llevarte a casa si está lloviendo. Mi papá lo conoció. Nunca le cayó bien. Algo en su mirada no le cerraba, pero tampoco tenía pruebas de nada. Hasta que un día llegó a casa temprano del trabajo, y encontró a Esteban en el comedor, con mi mamá. Muy juntos. Me dijo que no gritó. No hizo escándalo. Solo se fue. No quería armar un escándalo frente a mí. Pero al día siguiente, volvió a hablar con ella. Quería pelear por mí. Quería la custodia. Y ahí fue cuando todo cambió. Mi mamá se puso a la defensiva. Le dijo que él no tenía estabilidad, que no tenía cómo cuidar de mí. ¿Y Esteban? Esteban fue más allá. Según mi papá, lo amenazó. Literalmente. Le dijo, si no desapareces, te voy a destruir. Y no solo a ti. También a tu hijo. Mi papá pensó que era una amenaza vacía. Hasta que alguien rompió los vidrios de su auto.
Luego comenzaron a llegarle cartas a su trabajo, acusaciones falsas, rumores. Lo despidieron. Perdió el departamento. Nadie quería alquilarle. Lo vigilaban. Lo seguían. Y ahí, con los ojos llenos de lágrimas, me confesó algo que me partió el alma. Tenía miedo de que si seguía peleando, Esteban te hiciera daño a ti también. Se fue. Literalmente se escondió. No porque no me quisiera, sino porque pensó que eso me iba a proteger. Yo tenía el corazón en 1000 pedazos. Por un lado, rabia. Por otro, culpa. Pero también un dolor tan profundo que sentía que me quemaba por dentro. Todo lo que había creído durante años era una mentira. Y lo peor fue cuando le conté que Esteban me había amenazado por mensaje. Que me había dicho que si hablaba, arruinaría la vida de mi madre. Mi papá bajó la mirada y murmuró. Así es como él trabaja. No te amenaza con violencia. Te hace sentir culpable. Te manipula hasta que dudas de ti mismo. Pasamos horas hablando. Me contó que había formado una nueva familia, pero que nunca me había olvidado. Que intentó buscarme varias veces, pero que mi mamá no lo dejaba. Que incluso una vez fue a la escuela a verme desde lejos, y que cuando Esteban se enteró, lo amenazó con denunciarlo por acoso si volvía a acercarse. Yo ya no sabía si llorar, golpear la mesa o salir corriendo. Pero lo que sí sabía era esto, me habían mentido toda la vida. Me habían arrancado a mi padre. Me habían manipulado para odiarlo. Y lo peor estaba por venir. Porque cuando volví a casa de mi madre esa noche, después de ese reencuentro, la encontré esperándome. Y no estaba sola. Esteban también estaba ahí. Ambos sentados. Como si supieran que había ido a buscar la verdad. Como si lo hubieran presentido. Esteban se levantó, se cruzó de brazos, y me dijo con esa voz suya, tan tranquila que da miedo. Así que ya hablaste con el loco. Y ahí supe que esto ya no era solo una historia de secretos. Era una batalla. Una que estaba a punto de estallar. Así que ya hablaste con el loco, repitió Esteban, como si eso cerrara toda discusión. Yo no respondí de inmediato. Me quedé de pie frente a ellos, tratando de leer las expresiones en sus rostros. Mi mamá no me miraba a los ojos. Esteban, en cambio, tenía esa media sonrisa que siempre usaba cuando quería imponer autoridad sin levantar la voz. No está loco, le dije, intentando mantener la calma. Está vivo. Y tiene derecho a la verdad. Igual que yo. Mi madre se llevó una mano al pecho, como si acabara de recibir una herida. Pero no dijo nada. No me pidió perdón. No se justificó. Nada. Y eso fue peor. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Me preguntó Esteban, con esa voz suya controlada, calculadora. Estás escarbando cosas que se enterraron por una buena razón. No, Esteban, le dije, sintiendo que el enojo me subía por la garganta. Ustedes las enterraron para protegerse a ustedes mismos. No a mí. Mi mamá se levantó de la silla, por fin habló, y su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido 20 años en una tarde. Yo no sabía todo lo que Esteban había hecho. Pensé que Marco se había rendido. Pensé que no te quería. ¿Y nunca te pareció raro? Le pregunté, dolido, frustrado. ¿Nunca dudaste? ¿Nunca pensaste que tal vez lo alejaron a la fuerza? Ella bajó la cabeza. Y Esteban se metió otra vez. Tú no sabes todo lo que tu padre hizo. No era un santo. Si lo hubiera dejado cerca, te habría arrastrado a su miseria. ¿Y tú qué eres, Esteban? ¿Un salvador? Le solté, ya sin filtros. Me robaste una parte de mi vida. Le robaste a un padre a un niño. Hubo un silencio. De esos pesados. De los que te ahogan. Hasta que Esteban, muy tranquilo, me dijo. Si vas a meterte en esto, prepárate. No vas a salir ileso. Eso fue una amenaza. Clara. Y me di cuenta de algo que me cambió por dentro. Este tipo estaba dispuesto a cualquier cosa para proteger su mentira. Y mi madre, en lugar de detenerlo, simplemente, lo dejaba hacer. Esa noche me fui de esa casa. Definitivamente. No recogí mis cosas. No dije adiós. Solo salí. Me mudé con Lucas mientras veía qué hacer. No podía sacarme de la cabeza todo lo que había descubierto, pero tampoco podía quedarme quieto. Entonces hice algo que cambió por completo el curso de las cosas. Busqué a un abogado. Le conté todo. Desde el abandono forzado de mi papá, hasta las amenazas de Esteban. El abogado se mostró escéptico al principio, pero cuando le mostré los mensajes, las fechas, la cronología, se quedó en silencio. Me dijo que había una posibilidad. No era fácil,
pero existía una chance de demandar por alienación parental, algo que casi no se ve, pero que en ciertos casos extremos, puede abrir una investigación. Y eso fue lo que hicimos. Esteban no tardó en enterarse. No sé cómo. Tal vez mi madre le contó. Tal vez ya tenía a alguien vigilándome. Lo cierto es que me llamó. Una sola vez. Y lo que me dijo todavía me persigue. Estás cavando una tumba. No la mía. La de tu madre. No respondí. Corté. Pero esa frase me dejó un nudo en el pecho por días. ¿A qué se refería? ¿Qué sabía el que yo no? ¿Qué más estaba oculto bajo esa montaña de secretos? Unos días después, el abogado me llamó. Me dijo que necesitaba reunirse conmigo con urgencia. Había revisado ciertos registros. Había pedido acceso a documentos viejos que tenían que ver con la separación legal de mis padres. Y había encontrado algo. Algo que, según él, lo había dejado con la piel helada. Cuando llegué a su oficina, me recibió con cara seria. Me mostró un documento viejo, con una firma que reconocí al instante, la de mi padre. Era un supuesto acuerdo en el que renunciaba a su paternidad legal. Este papel fue la base de todo, me explicó el abogado. Con esto, tu madre obtuvo la custodia completa sin oposición. ¿Pero eso es legal? Pregunté. ¿Por qué él firmaría eso? El abogado me miró y dijo. Ese es el tema. Él no lo firmó. Se me heló la sangre. ¿Cómo que no lo firmó? Susurré. La firma es falsa. Cuando crucé la puerta de la casa, sentí el aire denso, como si me envolviera una niebla invisible. Ahí estaban ellos, mi madre sentada con las manos cruzadas sobre el regazo, y Esteban, mi padrastro, parado detrás de ella con los brazos cruzados como si fuera un guardaespaldas o un carcelero. Así que fuiste a verlo, dijo él, sin rodeos, sin molestarse en disimular. No me molesté en fingir sorpresa. Tenía derecho, le contesté. Y él también. Mi mamá no decía nada. Solo me miraba, como si estuviera esperando a ver de qué lado iba a caer. Como si yo tuviera que elegir entre la familia que me crió y el hombre que me abandonó. Pero ahora sabía que no me había abandonado. Lo habían echado. Esteban dio un paso al frente. Su voz se volvió más baja, casi susurrante, pero cargada de amenaza. Él ya no forma parte de tu vida. No lo metas en esto otra vez. No tienes autoridad para decirme a quién puedo ver, le respondí, y me tembló la voz, no por miedo, sino por rabia contenida. Tú no eres mi padre. Esteban apretó los dientes. Mi madre por fin reaccionó. Se levantó de golpe y me agarró del brazo. No tienes idea de lo que estás haciendo, me dijo. Estás revolviendo cosas del pasado. Cosas que no pueden cambiarse. Me solté de su agarre. ¿Y qué? ¿Eso justifica que me hayan mentido toda mi vida? ¿Que me hayan hecho creer que él me abandonó? ¿Qué clase de personas hacen eso? Esteban volvió a intervenir, esta vez con un tono que me puso la piel de gallina. Tu padre no es lo que tú crees. Y si sigues con esto, vas a lastimar a mucha gente. Incluyéndote a ti. Ya lo hicieron. Ya me lastimaron, le dije, mirándolo directo a los ojos. Y entonces me fui. Cerré la puerta sin mirar atrás, con el corazón golpeando en mi pecho como si quisiera escaparse. Esa noche dormí en el sillón de Lucas. No pegué un ojo. Pensaba en mi papá, en la forma en que me abrazó, en cómo se le quebraba la voz al decirme perdón, en cómo mi mamá lo había dejado fuera de mi vida como si fuera una mala decisión que se puede borrar con corrector. Lo peor era saber que Esteban no era solo un tipo manipulador. Tenía poder. Influencias. Y estaba acostumbrado a salirse con la suya. Pero yo ya no era un niño. Al día siguiente fui al registro de familia. Pedí acceso a documentos viejos, quería entender legalmente qué había pasado. ¿Por qué mi padre nunca peleó por mí? ¿Cómo fue que lo sacaron del panorama tan fácil? Después de horas de trámites, fotocopias y caras aburridas detrás de escritorios, encontré un documento clave, una renuncia de paternidad firmada por mi padre. Legal, sellada. Un papel que lo dejaba sin ningún derecho sobre mí. Me quedé paralizado frente a esa hoja. Cuando se la mostré a mi padre unos días después, en su pequeña casa en las afueras, se puso blanco. Literalmente blanco. Yo, jamás firmé esto, susurró, con la hoja en las manos temblorosas. Lo miré, confundido. ¿Estás seguro? Por supuesto. Jamás renunciaría a ti. Entonces su pareja, Silvia, se acercó. Ella tenía algo en la mano. Un folder con documentos antiguos que habían guardado por si acaso. Y ahí estaba, una carta,
escrita a mano por mi padre, en la misma época, donde suplicaba ver a su hijo. La letra era idéntica. Y lo más importante, la firma. Muy distinta a la que aparecía en la renuncia oficial. Ahí me cayó el 20. La firma había sido falsificada. Mi madre, o Esteban, o ambos, habían falsificado un documento legal para eliminarlo de mi vida. Y en ese momento, todo cambió. Pasé de estar herido, a estar furioso. Nunca había sentido esa mezcla de emociones al mismo tiempo. Rabia, tristeza, traición. Estaba ahí, frente a la evidencia, una firma falsa que me había separado de mi padre durante años. Una mentira fría, bien planeada. Una puñalada que se había mantenido enterrada bajo excusas y silencio. Pero ahora lo sabía. Y no pensaba dejarlo así. Volví a casa de Lucas con los papeles en la mochila y un fuego en el pecho. Apenas cerré la puerta, me senté en el suelo como si las piernas ya no me sostuvieran. Lucas me miraba sin entender del todo, pero sabía que algo había cambiado en mí. Le mostré todo. Le conté todo. ¿Vas a denunciarlos? Me preguntó, serio. Sí. Ya no tengo miedo. Fui directo al abogado. Le llevé la carta, las firmas, los documentos. Estuvo un rato comparándolos, y al final levantó la vista y me dijo: esto es grave. Si podemos probar que la firma fue falsificada, y que se utilizó para obtener la custodia total de forma fraudulenta, hablamos de un delito. Y no menor. Me explicó que, además de iniciar acciones legales por falsificación de documentos, podríamos abrir una demanda por alienación parental. Aunque esas demandas no siempre prosperan, había un patrón claro de manipulación y exclusión intencional. Mi padre no fue un ausente, fue forzado a desaparecer. Yo no buscaba dinero. No quería venganza por ego. Quería justicia. Quería que todo saliera a la luz. Que mi madre y Esteban asumieran lo que habían hecho. Y ahí fue cuando comenzaron las represalias. Una semana después de iniciar el proceso, recibí una carta anónima en el buzón de Lucas. Solo decía: no sabes con quién te estás metiendo. Me reí al principio. Pensé que era una amenaza barata. Pero esa noche, alguien pinchó las llantas del auto de Lucas. Y al día siguiente, alguien llamó a su trabajo haciendo una denuncia falsa de que él vendía sustancias ilegales. Todo se volvió una pesadilla. Lucas estaba aterrado. Me dijo que me apoyaba, pero que teníamos que tener cuidado. Yo sentía culpa, porque por mi culpa él estaba pagando las consecuencias. Pero él fue firme. No viniste hasta aquí para retroceder ahora. Empezamos a recopilar pruebas. Conversaciones. Mensajes. Incluso conseguí el contacto de una ex pareja de Esteban. Una mujer que había salido con él antes de conocer a mi madre. La encontré en redes, y le escribí. Le expliqué la situación. Al principio no quería hablar. Pero luego de insistir con respeto, accedió a llamarme. Y lo que me dijo me dejó helado. Esteban es brillante. Encantador. Pero también, cruel. Controlador. A mí me arruinó la vida por no quedarme callada. Me hizo perder mi trabajo. Me siguió por meses. Hasta que tuve que mudarme de ciudad. Lo tuyo no me sorprende. Me dijo algo más. Algo que me hizo cerrar los ojos con un escalofrío. Él se obsesiona con el control. Todo lo que no puede controlar, lo elimina. Con esa frase dando vueltas en mi cabeza, decidí hacer algo que nunca imaginé. Volví a casa de mi madre. No para pedirle nada, sino para mirarla a los ojos. Para preguntarle directamente: ¿fuiste tú quien firmó por él? La encontré en la cocina, preparándote como si nada hubiera pasado. Esteban no estaba. Cuando me vio, se puso rígida. ¿Qué haces aquí?, preguntó, evitando mi mirada. Quiero la verdad, mamá. ¿Tú falsificaste la firma? ¿O lo hizo Esteban? Tardó en responder. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no habló. Me acerqué más. Le puse la carta original de mi padre sobre la mesa. Y luego, la fotocopia del documento legal. No podía negar la diferencia. Su mano tembló cuando tocó el papel. Él me convenció de que era lo mejor para ti, dijo, apenas en un susurro. Me dijo que Marco era inestable. Que nunca iba a poder darte una vida digna. Que si yo lo dejaba acercarse, iba a arrastrarte con él. ¿Y eso justifica esto?, le pregunté, señalando el documento. ¿Justifica robarle a un niño a su padre? Ella rompió. Se tapó la cara y empezó a llorar como no la había visto llorar en mi vida. No sabía que iba a doler tanto. Pensé que era lo correcto. Pensé que te estaba protegiendo. Y ahí,
En ese momento, entendí algo. Tal vez mi madre no era tan inocente como quería parecer. Tal vez sí sabía que estaba cometiendo algo grave. Tal vez simplemente, eligió creerle a Esteban porque le convenía más. Y ahora, todo iba a salir a la luz. Porque yo no pensaba callar nunca más. Después de aquella conversación con mi madre, salí de la casa con el corazón en carne viva. Me dolía. Me dolía verla llorar, me dolía escucharla justificarse, pero más me dolía darme cuenta de que había elegido el silencio durante años. Que había preferido la comodidad de su nueva vida con Esteban antes que enfrentar una verdad incómoda, que me arrancaron a mi padre sin darme voz. Pero lo peor todavía estaba por llegar. Al día siguiente, mi abogado me llamó de urgencia. Esteban ha presentado una contrademanda, me dijo, alegando difamación y acoso. Y ha presentado pruebas, audios manipulados, capturas de pantalla fuera de contexto, y una carta que supuestamente escribiste tú admitiendo que todo esto era una venganza personal. Me quedé helado. ¿Qué carta? Yo no escribí nada. Lo sé. Pero la firma se parece mucho a la tuya. Ese era su juego. Mentir, manipular, falsificar. Y sabía cómo hacerlo bien. Pasé horas revisando documentos, hablando con el abogado, llamando a mi padre, intentando no caer en la desesperación. Sentía que me estaba ahogando en un mar de mentiras que no dejaban de crecer. Esteban tenía contactos, recursos y, más importante aún, experiencia en intimidar gente. Esa noche no pude dormir. Y en medio del insomnio, me llegó un mensaje que me dejó temblando. Si sigues con esto, tu papá va a terminar peor que antes. Y esta vez, no podrás hacer nada. No tenía remitente, pero no necesitaba uno. Esteban estaba dando el siguiente paso, amenazar. Directamente. Se lo mostré al abogado y a Lucas. Lo denunciamos. Pero lo que vino después fue aún peor. Mi padre fue encontrado en la puerta de su casa, golpeado, inconsciente. Le robaron el celular, la cartera, todo, pero no había señales de robo forzado. Solo violencia. Cuando me llamó Silvia desde el hospital, sentí un frío que me paralizó. Dice que fueron 2 hombres. No los conocía. Solo dijeron algo como esto te pasa por abrir la boca. Me temblaban las manos mientras colgaba. Me sentí responsable. Si no hubiera reabierto todo, él estaría bien. Pero al mismo tiempo, ¿cómo iba a saber que Esteban llegaría tan lejos? Fue en ese momento que Lucas, que hasta ahora había estado a mi lado sin condiciones, me tomó del brazo y me dijo algo que me cambió por completo. Tienes que grabarlo. ¿Qué? A Esteban. Tienes que hacerlo caer con sus propias palabras. No va a admitir nada delante de un juez, pero si logras que hable, si lo provocas lo suficiente, lo puedes exponer. No sabía si era buena idea o una locura. Pero estábamos acorralados. Mi padre herido, mi madre en silencio, mi abogado contra la corriente. Era hora de usar el único recurso que me quedaba, su arrogancia. Así que lo cité. Le envié un mensaje desde un número nuevo. Fingí querer hablar por las buenas. Fingí que estaba dudando de seguir con todo esto. Esteban no tardó en contestar. Acordamos vernos en un café alejado, una zona tranquila. Llevaba el celular grabando desde el bolsillo. Cuando llegó, tenía esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Sabía que ibas a entrar en razón, me dijo, sentándose frente a mí con aire de superioridad. Esto no te conviene. A ti ni a nadie. Lo sé, le respondí, intentando sonar inseguro. Solo, no entiendo por qué hiciste todo eso. ¿Qué te molestaba tanto de mi padre? Ahí fue cuando bajó la guardia. Esteban siempre había sido así, cuando sentía que tenía el control, hablaba de más. Ese tipo era un perdedor. Nunca iba a darte nada. Tu mamá no lo entendía, pero yo sí. Había que sacarlo del camino. Y se hizo lo que se tenía que hacer. ¿Y la firma? Le pregunté. ¿La falsificaste tú? Sonrió. Esa sonrisa que ahora me revolvía el estómago. Lo importante es el resultado. Tú tuviste una buena vida, ¿no? No entiendo por qué te empeñas en arruinarlo todo por alguien que ni te buscó. ¿Por qué no lo dejaron buscarme? Exploté, sin poder contenerme más. Le robaron a su hijo. Ahí Esteban se inclinó hacia mí, bajó la voz y soltó. Lo que se roba se puede justificar. Lo que no se puede permitir es que alguien escupa sobre el sacrificio que hicimos por ti. Ese fue el momento exacto en que supe que lo tenía. Guardé el celular con la grabación y me fui sin decir más. Temblando. Pero por primera vez en días, con una certeza clara, ya no estaba solo en mi verdad.
Ahora tenía pruebas. Lo que vino después fue un torbellino, abogados, reuniones, una denuncia ampliada con la grabación incluida. Esteban fue citado a declarar. Su cara cuando le reprodujeron el audio, eso no lo voy a olvidar nunca. Perdió el color. Y por primera vez, no tenía palabras. Pero el juicio aún no empezaba. Y lo peor es que él, todavía tenía aliados. El día del juicio llegó con un peso que no puedo describir. Sentía el estómago hecho un nudo, las manos sudadas, la garganta seca. No era solo por mí. Era por mi padre, por Lucas, por la verdad que había estado enterrada tantos años y que ahora, al fin, iba a salir a la luz. Esteban llegó con su traje impecable, su postura arrogante, su sonrisa esa que usa como máscara. A su lado, mi madre. Cabizbaja. Evitando mi mirada. Mi abogado me preparó para todo. Me dijo que Esteban intentaría manipular la narrativa, que se haría la víctima, que intentaría desprestigiarme. Y lo hizo. Cuando subió a declarar, dijo que yo siempre había sido inestable, que Lucas me manipulaba, que mi padre me abandonó y yo ahora buscaba un culpable. Pero entonces vino el audio. El juez lo escuchó entero. Cada palabra. Cada frase de Esteban admitiendo lo que había hecho. Cada insulto velado hacia mi padre. Cada justificación enferma. Su abogado pidió que se desestimara por falta de contexto. No coló. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración de todos. Y fue en ese momento que mi madre, por primera vez en años, se levantó y pidió declarar. Yo firmé el documento, dijo, temblando. Pero lo hice bajo presión. Me amenazó con llevarse a mi hijo si no lo hacía. Me decía que tenía pruebas contra mí, cosas que no eran ciertas, pero me hizo creer que podía perderlo. Yo, lo dejé hacer. Nadie respiró por unos segundos. Ni siquiera yo. La voz de mi madre se quebró al final, y aunque no la perdoné del todo en ese instante, su confesión fue la última pieza que faltaba. El juez falló a nuestro favor. Se abrió una investigación penal por falsificación de documentos y amenazas. El nombre de mi padre quedó limpio. Y más importante aún, el mío también. Esteban fue detenido una semana después por riesgo de fuga. Todavía no tiene condena definitiva, pero con las pruebas, los audios, y la confesión de mi madre, sus días de impunidad se terminaron. Y yo pude mirar a mi padre a los ojos en el hospital y decirle, ya no estoy roto. Te encontré. Y nadie va a volver a separarnos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me tomó la mano como cuando yo era niño. Y fue como si, por fin, el tiempo empezara a sanar. A veces me despierto con ansiedad. A veces sueño con todo lo que viví. Pero también sueño con mi infancia rescatada. Con mi padre haciendo panqueques. Con Lucas abrazándome en silencio cuando no podía más. Hoy estoy escribiendo esto porque quiero que alguien, aunque sea una sola persona, lo lea y entienda algo. Callar por miedo es lo que ellos quieren. Pero la verdad grita sola. Solo hay que darle espacio. ¿Fui cruel al exponer a mi familia? ¿Fui egoísta por no perdonar antes? No lo sé. Pero hice lo correcto. Lo sé porque, por primera vez en años, puedo respirar sin culpa. ¿Y ustedes qué habrían hecho en mi lugar?